Bienvenidos a todos nuevamente, qué gusto. Y realmente cada que el cuerpo se reúne, cada que el cuerpo participa, es un gozo inefable de lo que Dios puede hacer. Un leño solo se apaga, un ladrillo solo no puede edificar. Así que bienvenidos a todos, un abrazo grande, qué gusto que estén acá. Así que vamos a iniciar. Estamos continuando con un tema que lo hemos iniciado hace unos 3 domingos, porque yo creo que no esparcimos ladrillos acá, edificamos las vidas. ¿Por qué no estamos hablando un mensaje un domingo, otro mensaje el otro domingo, algo aislado, sino algo que vaya edificando el entendimiento y a la vez derribando los patrones antiguos, a la vez derribando todo molde que teníamos de la vieja estructura, de la religiosidad, porque hoy estamos en un nuevo pacto, ya no de la letra, de la ley, sino del espíritu. Entonces, somos la familia real. Usted es parte de esta familia real distribuida en todas las naciones de la tierra. Qué privilegio tan grande ser escogidos para ser parte de Cristo, para ser de Él, para pertenecerle a Él, para ser sus hijos, parte de su familia. Maravilloso entender. Entonces, hemos estado hablando sobre la participación en Cristo. Usted y yo somos participantes de la naturaleza divina. Somos participantes de Cristo, pero también somos participantes en el llamamiento celestial. Hay un llamado, porque ¿para qué tanto despliegue de poder, de autoridad, de todo lo que Dios nos dio? ¿Para alegrarnos entre nosotros o para manifestar a un mundo necesitado, a un mundo en agonía, a un mundo en tinieblas, en caos? Manifestar la vida del Hijo. Esta carta del apóstol Pedro que nos está llevando a entender cosas muy profundas. El alma humana quiere soluciones parciales, instantáneas, inmediatas, pero en el espíritu no es así. El espíritu trae un entendimiento, una construcción que va derribando lo viejo, los paradigmas que tenemos. Hay un orden en el espíritu que dice, así como tuve cuidado de ustedes para arrancar, para derribar, para destruir, así tendré cuidado para edificar y para plantar. Todos los que saben de construcción no pueden edificar sobre otro fundamento, sobre lo que ya está. Se debe hacer la deconstrucción, cavar bien hondo, sacar esas estructuras antiguas, viejas y establecer lo nuevo. Y eso es lo que hace el Señor. Y lo hace de una manera tan maravillosa que nos lleva a entender, en primer lugar, lo que somos en Él. Por eso es que cuando no nos sintamos lo que Él dice que somos, no es por sentir, es por entender y aceptar por la fe lo que Dios dice que somos. Entonces, aquí que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos estos títulos, porque son títulos de alto nivel, tienen un propósito. Linaje escogido de la familia real, real sacerdocio, imagínense, dice que somos reyes y sacerdotes para Dios. Nación santa, la iglesia es esa nación santa apartada para Dios como vasos de honra.
pueblo adquirido por Dios. No nos adquirió por cualquier cosa. Fue a un alto precio. Por eso es que cuando no lo entendemos, podemos devaluar esta salvación tan grande que se nos ha entregado. Pero todos esos títulos, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis, no tus virtudes. Mírenme a mí. No tus virtudes, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el privilegio que nos ha dado, ¿cuál es? Nos hizo luz, porque su vida en nosotros es luz. Y esa luz es necesario que se manifieste, porque el mundo en oscuridad necesita ver la luz de Cristo en esta tierra. ¿Y a través de quién la va a ver? A través de las ideologías, del insight, de la meditación trascendental. ¿A través de quién? A través de la iglesia, a través de los hijos de Dios que portan su naturaleza. Entonces, esto lo vamos a desarrollar más adelante, pero vamos a irnos a unos versículos anteriores a esto para que podamos comprender el contexto de este mensaje que el Señor me ha hablado para ministrar hoy. Antes de esos títulos tan extraordinarios, viene esto que es fundamental, básico. Y dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyera en él no será avergonzado. Por eso vale la pena creer, confiar, esperar creyendo, porque los que creen en él no son avergonzados. Están creyendo en el Todopoderoso, en el más que suficiente. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la principal piedra para edificar. No se puede edificar una casa, una vida, una iglesia aparte de Cristo, fuera de Cristo. No se puede. No se puede edificar una casa sin el fundamento firme que es Cristo. Pero ahora están edificando con operaciones y palabras desactualizadas. Creo firmemente que hay una verdad eterna, innegociable, de Génesis, Apocalipsis. Pero también hay verdades pasadas. Por eso es que ahora nosotros estamos en una verdad presente. Desde que Cristo se hizo hombre y estableció un nuevo orden de luz, estamos en la verdad presente. Y la fe, la oración, el amor, la obediencia a Dios, que está desde el Génesis hasta Apocalipsis, no se negocia. Esas son verdades eternas. Pero todo el movimiento del pueblo de Israel en las fiestas, en lo que Dios les mandaba específicamente para ellos, la iglesia lo sigue replicando hoy, perdiendo tiempo sin entender que tienen la autoridad, que Cristo vive en ellos, vive en nosotros. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual también fueron destinados. Por eso es que la fe y la obediencia van juntas.
Son, como hemos dicho alguna vez, como esos órganos vitales del cuerpo que trabajan juntos, como por ejemplo el corazón y los pulmones. Los dos trabajan juntos. Si se paraliza, si dejamos de respirar, morimos. Pero si el corazón se obstruye, se paraliza, morimos. Ambos trabajan, cooperan para la salud del cuerpo. Entonces, si solo creemos al Señor, pero no le obedecemos, nunca le creímos. La fe y la obediencia van juntas. Entonces, Cristo es la piedra angular o piedra de tropiezo. Cada uno elige, cada uno elige. ¿Es la piedra angular de nuestra vida para la edificación o es una piedra de tropiezo? Entonces, mis amados, la iglesia es un templo vivo. La iglesia es un organismo vivo, poderoso. Si podemos entender lo que es la iglesia, no estaríamos diciendo y hablando de los días de Elías, donde habían maravillas, milagros, portentos, porque la iglesia de Cristo, estos son los días de la iglesia, no son los días de Elías, son los días de la iglesia de Cristo. No es de uno solo que estaba piramidalmente arriba, es de todo el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es un templo vivo, Cristo es el fundamento y cada hijo de Dios es como una piedra viva para edificar en unidad, no aislados. ¿Sabe qué? Cristo es la piedra viva. Pero cuando creemos en Él, le aceptamos en nuestro corazón, nos convertimos en piedras vivas para la edificación. Pero un ladrillo solo no puede hacer nada, no puede edificar. Se necesita la comunión del cuerpo, se necesita participar del cuerpo para edificar. Es muy importante poder entender la participación de la iglesia en el cuerpo, en unidad, en comunión. Un leño solo se apaga. Un ladrillo solo, ¿qué se edifica con un ladrillo? Nada. Necesitamos los unos de los otros. Dios nos hizo en comunidad. Por eso es que cuando creó al hombre no lo dejó solo. Dijo, le haré una ayuda idónea. Dios estableció la familia, pero también su iglesia, la familia de la fe. Entonces, Cristo, piedra viva, parte fundamental de la construcción del templo. ¿Por qué dice esto el apóstol Pedro? ¿Sabe por qué, amados? Porque él lo vio cuando resucitó. El primero, el que lo había negado 3 veces, fue el primero que vio a Cristo resucitado. ¡Qué gracia tan maravillosa! Pero también, cuando Cristo preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otro. Y ustedes, a Dios le interesa no lo que digan los otros. ¿Qué dices tú de Cristo? ¿Cómo lo ves a Cristo? ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro tuvo una revelación gloriosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se alegró tanto y le dijo, bienaventurado eres Simón, porque sobre esta roca, sobre esta revelación que has tenido, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados, es que si entendemos que somos parte, piedras vivas, partes de esta iglesia poderosa, imparable, esta iglesia militante, ¿en qué milita esta iglesia? En la verdad, en la palabra de Dios. Milita en el amor, en la gracia, en la realidad de Cristo. Piedra principal rechazada por los hombres. Jesucristo fue rechazado desde que nació. Herodes lo quería matar.
La casta religiosa lo rechazó con maldad, con odio. Lo llevaron a Pilato para ser crucificado. Y las multitudes a quienes él había sanado, a quienes había resucitado, a quienes había dado de comer, los rechazaron y pidieron que se libertara a un ladrón, a un asesino, a Barrabás. Suelta a Barrabás y a este, crucifícale, crucifícale, gritaba la multitud. Imagínense, alguien nos rechaza a nosotros y ya estamos medio. Todo un pueblo, la casta religiosa. Pero eso pasó Cristo para que nosotros podamos recuperar lo que habíamos perdido. ¿Qué habíamos perdido? La vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Habíamos perdido la imagen de Cristo, su carácter. Habíamos perdido todo. Pero ¿sabe qué, amados? No solamente esos los rechazaron. Hoy también los rechazan personas que autosuficientes, que piensan que no lo necesitan. Qué locura pensar que uno no necesita a Cristo. Qué locura, qué necedad. La sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. También los rechazan aquellos que quieren vivir su propia vida. Los rechazan aquellos que quieren vivir a su manera. Y no estoy hablando solo del mundo. Estoy hablando de la iglesia. Personas que tienen una religión, que tienen mucho conocimiento acerca de Cristo, pero en realidad no lo conocen. Establecen sus propias normas de cómo se debe hacer sin rendir el corazón y renovar el entendimiento a la realidad de Cristo en nosotros, la única esperanza de gloria. Entonces, continuamos. Piedra escogida y preciosa para Dios y para los que creen. Amados, qué bueno es Cristo en nosotros. Entender que para los que creen, Él es precioso. Nosotros podemos ver cuál es la piedra más preciosa en la tierra. Los rubíes, los diamantes, las esmeraldas. Cristo es la piedra angular, la piedra del ángulo. Sin Él no se puede nada, no se puede edificar. Él es la piedra más preciosa. Para los que creen, obviamente. Los que han hecho de Él su tesoro. Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Piedra de tropiezo y roca que hace caer a los que no creen. Por eso es que no nos enfocamos tanto en cosas aisladas. Esto es, los que creen, obedecen. Los que no creen, tienen información y siguen sus propios patrones, sus propios moldes. Nunca se han rendido, nunca son guiados por el Espíritu. Qué importante es rendir el corazón y permitir que esta roca eterna, la roca de los siglos, inamovible, poderosa, nos guíe. Entonces, aquí Jesús mismo les habló a los fariseos, esa casta religiosa que los rechazaba. Pero lo que a mí me impresiona es que hoy mismo sigue habiendo una casta religiosa, mucho conocimiento de la ley, pero nada de Cristo. Por eso es mejor venir a Cristo muchas veces sin mucha letra, para que
los paradigmas de otras cosas son a veces más fáciles de derribar, porque los paradigmas del conocimiento acerca de Cristo produce orgullo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Qué espectacular. Y así pasó. Nosotros fuimos insertados en el olivo real y el reino lo dio a la iglesia, a esa nación santa que se compone de todo tipo de personas, razas, etnias, dispersa en todas las naciones. Usted y yo podemos producir los frutos de él. ¿Sabe cuándo? Cuando verdaderamente rendimos el corazón, cuando verdaderamente le permitimos que nos gobierne y se exprese. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Amados, qué maravilloso es rendirnos y que se quebrante toda dureza de nuestro corazón, que se derriben los paradigmas mentales, patrones de pensamiento endurecidos, porque sobre quien ella cayere le desmenuzará. La misericordia de Dios espera hasta el último momento. No desestima a nadie. Permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Es su naturaleza. No puede negarse a sí mismo. Así que mientras tengamos vida, hay esperanza para rendirnos a Él, para permitir que Él nos gobierne. Y aquí volvemos nuevamente a donde empezamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso, amados. Todos los que estamos aquí tenemos ese propósito. Y yo sé que si usted está aquí es porque usted ama al Señor. Ha rendido su corazón a Él. Quiere conocerlo. Todos estamos en un proceso. Y hay temporadas o momentos en que fallamos. Metemos las 4 pero el amor de Dios siempre está ahí. Siempre para fortalecernos, siempre invitándonos como al hijo pródigo. Se había ido con todos los bienes que le entregó. Desperdició su tiempo, su vida y su dinero viviendo perdidamente, dice. Pero el Padre siempre lo esperaba en el camino. ¿Cuál es el camino? Es Cristo. Cristo abrió el velo para entrar a la misma presencia de Dios. Hasta que un día, las oraciones del Padre, el hijo pródigo volvió en sí, despertó de su aturdimiento y dijo, volveré a la casa de mi Padre. Aquí estoy muriendo de hambre. ¿Cuánta gente está muriendo de hambre aún en la iglesia? ¿Cuánta gente está muriendo de hambre aún asistiendo a las reuniones? Volvamos al Padre. En la casa de mi Padre hay mucho pan. Hay alimento. Y cuando el Padre lo vio, lo abrazó y lo besó.
Y le dijo, hagamos fiesta. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Ese es el Padre. ¿Y saben qué, amados? Ese debe ser el corazón nuestro. Cuando alguien cae, cuando alguien falla, no refregarles todo el día. ¿Hiciste? ¿No hiciste? No. Dice el apóstol Pablo, un hombre tan extraordinario, guiado por el Espíritu. ¿Por qué juzgas al siervo ajeno? Todos somos siervos. ¿Por qué juzgas al siervo ajeno? ¿De quién es ese siervo? No es tuyo. Puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, tu hermano. No es tuyo, es de Dios. ¿Por qué juzgas al siervo ajeno? Es de Él. Son de Él. La iglesia es de Él. Jamás voy a decir mi iglesia, digo nuestra iglesia. La iglesia es de Cristo. Y aquí todos son amados. Como el profeta que se torció, Balán, que fue pagado para maldecir al pueblo, pero hasta que entendió y dijo, ¿cómo puedo maldecir al que Dios ha bendecido? Somos bendecidos en Cristo. Continuemos en esa victoria, en esa bendición, en ese abrazo. Entonces, pero debemos alegrarnos. ¿Por qué, amados? Porque todos nosotros que estamos aquí no formamos parte de los que rechazan a Cristo. ¡Qué alegría! Nosotros lo amamos. Queremos conocerlo. Confiamos en Él. Y hemos decidido permanecer en Él, pase lo que pase. Todos tenemos luchas en la vida, situaciones, diagnósticos, a veces reservados. Pero hay una palabra que salta de mi ser siempre. Aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Por qué? Pablo dijo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué día? Cualquier día que venga la prueba. Pero con el entendimiento que las pruebas son buenas, tienen propósito. Cada proceso tiene una prueba para un propósito. Entonces, ¿para qué tenemos todos esos títulos extraordinarios? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Antes, nuestra mentalidad era una mentalidad cerrada a la vida del Espíritu. Estaba en tinieblas, no entendíamos. El Salmo 82:5 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Por eso sufren, se remueven los fundamentos de la tierra. Por eso es tan importante entender, amados. Muy importante entender. No estamos en una religión para pasar ahí y después me voy al cielo. Aquí en esta vida es glorioso entender lo que somos, lo que portamos y para qué estamos. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo debemos vivir lo que hemos creído, los que hemos creído en Cristo? Aquí, importante entender que somos llamados a vivir una vida por encima de lo natural, una vida en el Espíritu, una vida que manifieste a quién portamos, una vida que cuando la gente nos vea, digan, hay algo diferente. Si ha pasado con esta persona, puedo confiar, puedo creer en el Señor. Entonces, somos llamados a vivir esa vida por encima de lo común, de lo natural, de lo que todo el mundo hace y de lo que todo el mundo expresa.
¿Saben qué? El mundo a leguas puede reconocer a un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay una notable diferencia de los que son de Cristo y los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de él. ¿Cómo debemos vivir lo que hemos creído en Cristo? Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Muy importante para abstenernos es reconocer la brevedad de la vida aquí en la tierra. Nuestra estadía aquí en la tierra, amados, es breve. Dice el apóstol Pedro que nosotros somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Como peregrinos y extranjeros en la tierra, necesitamos abstenernos. ¿Sabe por qué, amados? Porque nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Usted es un ciudadano del reino. ¿Cómo va a vivir? Todos elegimos cómo vivimos, pero la mayor parte de las personas eligen de acuerdo a su mente. Por eso es tan importante la renovación del entendimiento con la verdad presente, no pasada, la verdad eterna que está desde el Génesis hasta el último libro de la Biblia. Es muy importante renovar, ¿sabe por qué? Lo he venido diciendo, creo, hace ya 2 años, pero lo voy a repetir. Hay gente nueva. Dice, el dilema de la humanidad es poseer sin entender. Usted posee la vida de Cristo. Nosotros somos elegidos de Dios. Mire los títulos tan tremendos que hemos leído. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso no es, pues, cualquier cosa. Dios comparte su gloria con sus hijos. Usted va a decir, uy, ya no se pase, oiga, no se pase, no me paso. Dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Como extranjeros y peregrinos, absteniéndonos. Pero también es muy importante el entendimiento de que cada hijo de Dios tiene 2 naturalezas. Y la naturaleza que te gobierne, esa es la que se va a expresar. Pero si tú comprendes que tu naturaleza que Cristo te ha dado es superior, esa es la que va a gobernar. En esa vas a enfocar tu mente, tu voluntad, tus emociones, tu tiempo. Hay luchas, amados. Para hacer este mensaje he sido muy luchado. 2 días no me he despegado y me venían y buscaba, porque me gusta buscar la etimología de las palabras, me gusta buscar para hacerlo más práctico, más sencillo, los sinónimos. Y me aparecían las cosas que me gustan. Y me enrolaba. Y cuando acordaba se pasaba 20, media hora. Una lucha y quería seguir viendo. Por ejemplo, unos batidos de banana con avena y leche de coco. Y a ver la receta. Y se pasa, y era mi mente, oiga, de verdad lo digo, mi mente fue bien perturbada. Pero ahí necesitamos ejercer el libre albedrío. Y me pasó a mí porque la inteligencia artificial te va a traer lo que regularmente ves. Pero a otros les puede pasar otra cosa. Hay niños que están viendo pornografía, varones que ven pornografía, hasta mujeres que ven pornografía. Eso te va a traer la inteligencia artificial. Y eso es muy grave.
20 segundos de pornografía en tu mente, 20 años de atadura. Te atrapa hasta que Cristo llega. Entonces, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma, contra tu alma. Nosotros en nuestro espíritu instantáneamente somos santos, perfectos y completos, pero el alma es un proceso, es progresiva la liberación y la transformación. Estaba escuchando sobre San Agustín, un hombre que había sido pervertido, tenía muchos amantes, muchas mujeres. Su madre oraba por él. Por eso es que no nos debemos cansar de orar por nuestros hijos, por nuestra descendencia. La oración es muy poderosa. Y su mamá oraba por él hasta que él se convirtió, San Agustín se convirtió. Y se enamoró tanto del Señor que dejó todo. Pero hay veces que las cosas del pasado quieren seguir atrayéndote. Y dice que apareció una de sus amantes. Y él se sintió tentado. Se sintió tentado. Y como la Biblia dice, huid de la tentación, comenzó a correr. Comenzó a correr. Pero de pronto se paró por el entendimiento que tenía. Y dijo, no, lo que debo hacer es rendir mi corazón a Dios y tomar posesión de la nueva criatura que yo soy. Amados, cuando te vengan las cuestiones en contra de tu alma, los deseos carnales en contra de tu alma, párate, ríndete. Y la renovación de tu entendimiento que hable. ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios, escogido, precioso. Y Dios te ve santo y te ve porque te ve en Cristo. Pero es que usted no sabe lo que soy, no me importa. Dios te ve en Cristo. Y tu mente se tiene que ir alineando y renovando a esa realidad. Y cuando esa mente va renovándose, ¿sabe qué le acompaña a una mente renovada? La práctica de la justicia. Porque la mente orienta la conducta. Los pensamientos orientan la conducta. Pero un pensamiento renovado y te viene el deseo, dice, no, yo no soy esa persona. Esa persona murió en la cruz. Amados, la religión dice, no se metan con los del mundo. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué nos dejó Jesús aquí? ¿Para qué nos dejó Dios aquí? Si Jesús dijo, Padre, te ruego que no los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Si nosotros somos sal y somos luz para alumbrar a quién. La iglesia es sal y la iglesia es luz. Para alumbrar pues a los que están en tinieblas. No evitemos al mundo, pero no nos sometamos a él. ¿Qué es eso de estarse apartando como tienes miedo de que lo que está en el mundo sea mayor que lo que está en ti? Hagámonos esa pregunta. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La identidad como hijos santos de Dios, apartados para su propósito, les parece locura. A la gente del mundo es inconcebible, no pueden creer. No pueden creer que hayan esposos fieles. No pueden creer que hayan esposas fieles. No pueden creer que haya gente que no esté mintiendo por aquí y por allá. No pueden creer que haya gente honesta, íntegra. No pueden creer que haya gente amable y pacífica. La iglesia
hace la diferencia. Usted es parte de la iglesia. Y amados, y tenemos presiones. La cultura nos presiona, las costumbres nos presionan, las situaciones, las críticas nos presionan. ¿Por qué no haces así? ¿Por qué no? ¿Y cómo el otro? ¿Y por qué no haces? Pero ¿sabe qué? Está bien. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que a pesar de las presiones podamos manifestar al que vive para siempre. ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros no somos cualquiera, que cualquier bus nos sirve. Estamos definidos en lo que creemos y en lo que queremos. Yo no quiero vivir de cualquier manera. Yo quiero vivir en Cristo y ser útil a su propósito. ¿Por qué? Porque vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Oiga, si nos escondemos del mundo, la luz que tienes no es para meterla debajo de una mesa, es para que brille y les alumbre a todos. Y todos puedan querer al Cristo que tú tienes. ¿Qué provoca que glorifiquen a Dios los que no creen, los del mundo? ¿Qué? Aquí dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. En el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuál es la buena obra? Manifestar a Cristo. Porque si manifiestas a Cristo, vas a manifestar el amor, vas a ayudar a quien lo necesite. Si manifiestas a Cristo, vas a ser generoso, vas a dar al que no tiene. ¿Me entiende? Manifestar a Cristo. Él es un diamante de muchas facetas. Somos testigos de Cristo. ¿Qué hace un testigo? Un testigo declara y da evidencias. Las evidencias de nuestro caminar, si confiamos, si le creemos, si permanecemos, se van a notar en los procesos de nuestras vidas. Ser un testigo es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos ayudador, el Espíritu Santo de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos, la palabra mártir en el griego, aquellos que no solamente testifican, sino también que dan su vida, que son mártires, que mueren por causa de Cristo. En nuestro país, gracias a Dios, no hay eso, pero ¿sabe qué, amados? Hay una muerte al yo a cada día. Muerte al ego, muerte al aburrimiento, muerte a todo lo que impide que podamos ver con más claridad a Cristo. Entonces, la expresión del testimonio de la iglesia es corporativa, pero la responsabilidad de manifestar a Cristo es individual. Nosotros nos desenvolvemos o estamos en muchos lugares. Aquí está la iglesia reunida. Somos parte de la iglesia aunque estemos solos. Pero ahí, individualmente, yo estoy representando a la iglesia de Cristo. ¿Cómo lo hago? De acuerdo a lo que se ha renovado mi mente y ha rendido mi corazón. Y aquí quiero hacer hincapié en algo. Somos parte de la familia real. Qué privilegio que Pedro estaba diciendo, pero ustedes, por favor diga, pero ustedes
Ustedes son linaje escogido. Somos parte de la familia real, somos de la realeza, somos del reino de Dios aquí en la tierra. Y es verdad. El apóstol Pedro nos muestra el privilegio de ser hijos de Dios, de haber sido incluidos en su linaje. Somos de la familia real. ¿Y cómo describe que somos de la familia real? Linaje escogido. La línea que tú tienes viene de la sangre de Cristo. Dice Hechos 17, de una sola sangre hizo el linaje de todos los hombres y les ha prefijado el tiempo y el límite de su habitación. Les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación. Y aquí dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Dónde vive Cristo? Usted es el templo de Cristo. Usted es parte de la familia real. Usted es elegido, linaje escogido. ¿Dónde vive Cristo? Dentro de nosotros. Somos su templo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Cuál es la línea de tu herencia en el Espíritu? Mi línea es del pastor tal y del apóstol. No, tu línea es de Cristo. Nuestra línea es de Cristo. Somos linaje escogido. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Oiga, es que esto nos tiene que hacer saltar cada día. Usted es elegido por Dios. Está aquí porque ha sido elegido. Y por gracia de Dios ha respondido a ese llamado, a esa elección. Entonces usted es alguien muy importante y lo tiene que creer, tiene que saber. Que fue pagado un alto precio por su vida. Dios lo eligió para cosas grandes. Anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar. ¿Y cómo es que anunciamos? A veces con palabras, a veces sin palabras. Pero la vida de Cristo en ti está anunciando algo. Real sacerdocio. Reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Amados, por amor ya no eres pecador. Y la gente dice, somos pecadores perdonados, yo me niego a creerlo. Nosotros somos hijos justificados. Tenemos una nueva naturaleza que es libre, que es limpia de pecado. Y usamos nuestro libre albedrío para decir no al pecado, para decir no al orgullo, a la soberbia, a la pelea, a la contienda, a la mentira, a la ira, a lo que sea. Somos hijos justificados. ¿Qué es la justificación? Nos hizo justos, nos dio una nueva creación. Cuando entendemos eso, se acaban las vueltas, dar vueltas en un desierto. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, nos hizo. Tenemos que estar conscientes de lo que Cristo ya hizo antes. Nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Reyes, ¿por qué? Porque te ha dado gobierno. Desde el principio le dio al hombre gobierno y el hombre lo entregó.
Adán nos vendió todo lo que Dios le había entregado. Te doy autoridad para que señorees, para que gobiernes, pero lo perdió todo. Pero vino Cristo y dijo, aquí les doy autoridad, potestad. Pero ¿cuándo es que esta autoridad se manifiesta y se hace efectiva? Cuando eres gobernable, cuando te dejas gobernar por el rey de este reino. Nosotros no predicamos un evangelio de motivación, predicamos el evangelio del reino, donde Cristo es el rey. Y él dijo, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Dijimos el domingo pasado, pero lo repito porque hay nuevos. Mi cruz es mi esposo, mi cruz es mi esposa, mi cruz es mi enfermedad, mi cruz. No, mentira. La cruz es un instrumento de muerte para el yo, para el viejo hombre. Ir a la cruz. Real sacerdocio es espectacular. ¿Sabe qué? Nosotros podemos entrar, o mejor dicho, ya estamos en el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? En el antiguo pacto había un tabernáculo que se componía de 3 partes. El atrio exterior, o el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo no podía entrar nadie más que un sacerdote una sola vez al año con sangre de animales. Y entraba en su pie una soga con campanillas. Por si estaba en pecado, el pobre hombre inmediatamente moría en la presencia de Dios. Entonces estaba restringido el acceso a la presencia de Dios. Pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, esos no podían continuar porque morían. Pero Cristo es eterno. Es nuestro sumo sacerdote para siempre. Que cuando pecamos, Padre, aquí están las llagas. Fue comprado. Yo lo compré. Esto es lo que necesitamos conocer para nosotros mismos y para no estar juzgando a criado ajeno. Los siervos que están en tu casa no son tuyos, son de Dios. Deja que Dios los corrija, deja que Dios los discipline. Y nosotros necesitamos manifestar la vida del Hijo. Entonces, el acceso a Dios estaba limitado. Era imposible conocer a Dios, ver a Dios. El que lo podía ver moría. Por eso es que amamos a Cristo, por esa obra tan maravillosa. Amamos a Cristo y ¿sabe qué? Somos un organismo vivo, somos el templo vivo. Por eso necesitamos alabar a Dios de manera ardiente, viva. Necesitamos obedecer a Dios de igual forma. Necesitamos rendirnos a Dios con ese conocimiento, esa realidad de lo que somos en Él. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? No era ya una sangre de un animal. En el día que se celebra la Pascua en todo el mundo y en Israel, de todos los pueblos venían en sus animales cargando su sacrificio. Pero entró uno que venía en un asno. No traía ningún sacrificio, ningún cordero para el holocausto, porque Él era el cordero. Él era el sacrificio.
Entramos a este lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por cuál? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Su carne fue rasgada. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el agua pura, mis amados, que limpia una conciencia culpable? La palabra de verdad. La palabra de verdad, la verdad presente. Y aquí somos una nación santa. La santidad es un estado, pero también un camino, un proceso. Es un estado en nuestro espíritu. La santidad es un estado en nuestro espíritu, porque cuando usted recibe a Cristo en su corazón, instantáneamente es traspasado de la potestad de las tinieblas a la luz. Instantáneamente usted se convierte en un hijo de Dios santo, perfecto, completo en Cristo. Santo, perfecto y completo es su realidad en su espíritu. Pero en el alma es un proceso, es progresivo. Y ese es el desafío que todos tenemos. Por eso es que dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, es un camino de entender las dos naturalezas para usar el libre albedrío y que nos gobierne la naturaleza santa, la naturaleza de Cristo. Entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Ven, amados? Ignorábamos, pero ahora estamos entendiendo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué es ser santo? Ser mojigatos que la religión, no baile. Es pecado bailar. Pecado no es bailar. Pecado es no perdonar. Pecado es mentir. Pecado es ser orgulloso, es mirar por debajo del hombro a los demás. Eso es pecado. Bailar no es pecado. Jesucristo salía en alegres danzas con su pueblo. Entonces, ¿qué es ser santo? Ser apartados para un propósito de Dios. Y los que son apartados son esos vasos de honra. Dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, en una casa hay utensilios, hay vasos, unos para honra y otros para usos comunes. Tú decides si quieres ser para usos comunes, como es todo el mundo, o si quieres ser parte, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, apartados para un propósito. Los santos son aquellos que manifiestan al Hijo. No son los que están pujando hasta 10 para perdonar. No son los que están pujando hasta 10 para no contestarle a alguien. Son los que han permitido que Cristo los gobierne y se manifieste en sus vidas. Esos son los santos. ¿Los santos fallan? Fallamos. Pero amamos a Cristo y no deseamos entristecer su corazón. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Una vida vacía, sin propósito, sin sentido, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. La nación santa son personas de toda la tierra, de todas las razas, de todas las etnias, que están dispersas en todo el mundo, pero que tienen un común denominador. Tienen a Cristo, aman a Cristo, se rinden a Cristo y le obedecen. Estamos terminando, este es el último título. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, hay veces que alguien nos rechaza, los jóvenes o también adultos. Nos rechazaron en el colegio, no nos invitaron a tal grupo, a tal fiesta. ¿Y cómo nos sentimos? A veces nos sentimos, ¿sí o no? Ay, no me invitaron, me rechazaron. Nuestra identidad es como que se achicopala. Pero cuando entendemos que hemos sido un pueblo adquirido por Dios para ser su especial tesoro, para ser el mismo, vamos a entender que nuestra identidad no tiene que ver con lo que sentimos, sino con lo que Cristo dice de nosotros. Ay, me rechazó ese chico. ¿Qué? Dios tiene algo mayor, algo mejor cuando algo no funciona, cuando algo se va. Entonces, fíjese, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas. ¿Cuánta gente está en cárceles emocionales y mentales? Pero Cristo dijo, les he dado las llaves a la iglesia. La iglesia tiene las llaves. ¿Cuáles son las llaves? La verdad, la fe, la oración, la revelación de quién es Cristo. ¿Para qué? Para sacar a todos los prisioneros y volverlos prisioneros de Cristo, convictos de lo que son en Él y de lo que tienen en Él. Somos cartas abiertas, amados. El mundo no lee la Biblia, lee cristianos. ¿Es verdad? El mundo no lee la Biblia, lee cristianos. Así que te están leyendo. Te están leyendo. Necesitamos ser esas cartas abiertas que manifiestan la gracia y la verdad de Dios. Manifiestan el amor, la paciencia, la bondad. Todo esto manifiestan a Cristo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Que cuando te lean, lo lean. Tengan esperanza, tengan certeza de que la vida en Cristo es una vida que funciona, es una vida eterna, es una vida poderosa. La nueva identidad no se basa en sentimientos, sino en entendimiento, de saber lo que eres. ¿Qué hacemos cuando sentimos que los títulos nos quedan grandes y la culpa nos agobia? Recordar. Recordar que nuestra identidad no se basa en lo que sentimos, sino en la verdad de lo que dice Dios, en la verdad de lo que somos en Él. Y no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Los hijos de Dios que manifiestan la naturaleza de Cristo hacen cosas extraordinarias, pueden hacer cosas extraordinarias, pero siempre necesitamos darle la gloria al que la merece, al que la tiene. Él, es por Él. Nuestra competencia en alguna cosa que hacemos bien viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, servidores competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata,
mas el Espíritu vivifica. Por favor, iglesia, si tienes algo de letra en tu mente, renuncia. Ríndete al Espíritu. Ríndete a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Lee la palabra, claro. Amo la palabra. Y cada vez el Señor me está ayudando a entender. Pero todo lo que es contrario a este nuevo pacto, deséchalo. Y aquí ya estamos terminando. Elegidos por gracia. Dios te ha elegido por gracia, sin ningún mérito. No hicimos nada para merecer, más bien contribuimos. ¿Sabe cómo contribuimos para nuestra salvación? Con el pecado. Cristo tomó nuestro pecado para poder morir. La paga del pecado es la muerte, y Él nunca había pecado. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado. Y a nosotros nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, somos elegidos por gracia y nos ama siempre, pero para el servicio es otra cosa. Probados para ser aprobados, ¿para qué? Para ser útiles al servicio de Dios. Yo no puedo venir aquí, pararme y decir cualquier cosa. Yo necesito estar segura, ser guiada por el Espíritu en lo que voy a edificar, porque ustedes son valiosos, porque sus vidas valen. Y estamos edificando vida. Lo que se está impartiendo es vida. Procura con diligencia. La palabra procurar viene del latín procurare y significa proporcionar una cosa necesaria. Ser diligentes en conocer la verdad, a Cristo, su palabra, va a traerles lo que se necesita, el alimento necesario, no la comida chatarra, alimento saludable, necesario que se metabolice en su ser. Sus componentes léxicos son el prefijo pro, a favor de, delante, a la vista, y curare, cuidar. Los que servimos tenemos que cuidar al pueblo. ¿Qué están viendo? ¿Qué están escuchando? Y aprobado, del griego dokimos. Esta palabra describe cualquier cosa que ha sido probada y que es hallada útil para el servicio. Por eso pasamos procesos en los que somos probados. No para ir al cielo, porque ya fuimos elegidos. Probados para servir. Probados y aprobados para servir al Rey. ¿Cómo? ¿Qué dice? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, o sea, como siervo, trabajador, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, la espada de dos filos, que tiene el poder para liberar, para sanar, para establecer un orden nuevo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro caminar. La espada del Espíritu es poderosa. Conoce las intenciones del corazón y parte el alma del Espíritu y penetra hasta los huesos. ¿Y sabe qué? Y es un ancla para los tiempos dificultosos, para los tiempos difíciles. Y aquí, un día todos nosotros vamos a escuchar esto. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Amados, lo poco que le entregamos al Señor, Él lo multiplica. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.